A 2 años de la cuarta transformación prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha enfrentado situaciones complejas y su administración ha estado llena de altibajos. La inseguridad ha continuado presente en el país, mientras que la renovación de la vida pública se ha estancado en medio de crispaciones propiciadas por partidos de oposición y otras generadas desde el propio gobierno federal. Es un ejercicio que hicimos cuando se cumplió 1 año de la cuarta transformación, se cumplen 2 y vamos a hacer el ejercicio una vez más. Saludo con mucho gusto a María Esther López Chávez, diputada local de Morena. María Esther, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Carlos, muy buenas. Un gusto estar en este programa, poder compartir con esta mesa un punto de vista pues objetivo. Muchas gracias, diputada. Ricardo Rodríguez, dirigente de Movimiento Ciudadano de Jalisco. Ricardo, bienvenido. Carlos, saludo a mis compañeros y compañeras que están aquí, con mucho gusto como siempre. Natalia Juárez, presidenta del PRD en Jalisco. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Saludo también a los panelistas y por supuesto al auditorio del Canal 44. Ramiro Hernández García, presidente del PRI en Jalisco. Ramiro, bienvenido. Gracias, Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Desde luego saludo a mis compañeras y a Ricardo. Gracias. Bueno, pues María Esther, empezamos contigo. Un primer balance que harías tú de estos 2 años de la cuarta transformación. Sí, debo decir que el año pasado estuvimos aquí analizando el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta vez no es la excepción, inicia conmigo, gracias. Inicio diciéndoles que el proyecto de la cuarta transformación pues es un proyecto que ha estado avanzando, que ha estado cimentando cosas muy interesantes para el país, que sigue habiendo una alta aceptación del presidente y de lo que implica el proyecto de la cuarta transformación. Estamos orgullosos de lo que está pasando en el país, que con el vaivén de la pandemia y a pesar de la pandemia, pues el país sigue en pie y sigue el proyecto trabajando. Se ha sumado gente de todos los niveles y de todos los estratos sociales a la cuarta transformación para cambiar la vida pública del país, que es sumamente compleja y que pues ha sido todo un reto para todos los que participamos con la camisa bien puesta por el pueblo, que es lo más importante y lo más interesante. Pensar en un nivel que sobresalga de una vez y por todas la voluntad del pueblo, que la gente se siga sumando para que la vida se vaya transformando, es sumamente interesante. Yo considero que es un parteaguas, independientemente de muchas opiniones en contrario que ya conocemos y que hemos venido asimilando, ¿no? Asimilando que todos, que en una gran parte del país haya disertación, haya quienes difieren del proyecto, quienes difieren de la forma en la que se está implementando y pues que algunos estén siendo afectados por los resultados de la implementación de una nueva forma de gobernar y que efectivamente se han visto molestos y agraviados por los cambios tan drásticos que se han dado en la vida de gobierno. Muy bien, Ricardo Rodríguez, una primera intervención. Mira, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desperdició la oportunidad, después de tantos años de andar haciendo campaña en este país, de diagnosticar los problemas que teníamos en nuestro México, en Jalisco, llegar a la presidencia de la República y pasar este tiempo sin hacer las cosas que él mismo propuso, es inconcebible, increíble. Al final de cuentas, él ha tenido la oportunidad de cambiar la realidad de los mexicanos, no la ha cambiado en ningún sentido. Si en algo pudo haberlo cambiado, creo que es para peor y es tan simple y tan sencillo como que revisáramos los temas que los ciudadanos están esperando que se cambiaran. Podemos hablar del tema de la seguridad pública y lo que propuso y hoy estamos peor que cuando el presidente llegó. Podríamos hablar del tema de la economía y de lo que propuso y hoy estamos peor que cuando él llegó. Podríamos hablar del tema de la salud y de lo que él propuso y hoy estamos peor. Todavía el día de ayer había una broma a nivel internacional porque el presidente había puesto como fecha límite el día de ayer para que nuestro sistema de salud estuviera como Dinamarca y pues todo mundo, no solamente los mexicanos, todo mundo se mofó de la frase del presidente, de las pretensiones y de los resultados, lo peor del caso. Creo que es lamentable lo que está sucediendo en este país, los resultados que se han tenido estos 2 años de gobierno, el costo de oportunidad que estamos pagando los mexicanos no nos lo merecemos, pero al final de cuentas, pues sí es cierto, es un presidente que tiene mucha popularidad, pero como decía Aguilar Camina el día de hoy, tiene una aprobación entre ruinas en este país. Lamentable.
Muy bien. Natalia Juárez, una primera intervención también. Muchas gracias. Bueno, escuchando lo que decía la diputada, que el proyecto de la 4T está cimentando, que se ha ido cimentando, yo la verdad sí quisiera preguntar sinceramente en esta mesa, ¿qué se ha cimentado? ¿Qué es eso realmente? ¿Cuáles son esos datos que podemos decir sí se ha cimentado? Se habla de que hay detractores de la 4T, claro que hay detractores de la 4T, pero no va detractores que se han visto afectados, entre comillas, con esta nueva manera de ser política. Se ha visto afectado este país con más de 106,000 muertos por coronavirus. Este país se ha visto afectado, un país de 125 millones de personas, con cifras que van al triple, que ni siquiera tenemos certeza ni confianza en que estas cifras sean las reales. Claro que hemos sido afectados también en cuestiones de educación y cultura. Se han desaparecido fideicomisos que si hubiera corrupción, nunca supimos quién cometió actos de corrupción, en cuáles había, cómo fue la afectación al erario público, a dónde se iba. Nunca supimos nada, simplemente ¡pum!, desapareció porque había corrupción. Claro que se ha visto afectado este país, claro que sí, también en cuestión de inseguridad y de feminicidios, Carlos. Las mujeres hemos sido afectadísimas y hemos sido un punto que para el presidente de la República lo ha desdeñado un día sí y otro también. Dice que nos mandan pagar para que hagamos activismo a favor o en contra del feminicidio. No toma en cuenta ni considera las reacciones y las manifestaciones que las mujeres hemos hecho, y al contrario, pareciera que sí, al decir es que les pagan del extranjero, es que a tal compañera le están pagando, está desdeñando todo un movimiento donde en este país, según la ONU, 10 mujeres somos asesinadas cada día en México. Claro, por supuesto que han sido afectadas las políticas de Andrés Manuel, pero no la oligarquía. 125 millones de personas hemos sido afectados con la 4T. Y esto la historia se los va a recordar. Gracias. Ramiro Hernández. Bueno, yo creo que estamos ante un presidente bien evaluado con muy malos resultados, porque no veo la presencia del gobierno. Es un presidente que no tiene gabinete, concentra de manera personal prácticamente todas las funciones del Ejecutivo y se mantiene en campaña. Hasta ahora creo que estaría cumpliendo 19 años en campaña y día con día está consistentemente transmitiendo un mensaje que busca más que gobernar, mantener una presencia de un proyecto que no termina por aterrizar. Los resultados al corte que pudiéramos hacer el día de hoy, a mí me parece que son desastrosos. Y si los vemos en términos puntuales, bastaría con revisar qué ha pasado con la salud. Bien o mal, existía un sistema de salud que prácticamente se desmanteló y mantuvo, ahora tiene condiciones de inoperancia. Es impresionante lo que le está pasando al Seguro Social. Hay pacientes que están esperando que haya la anestesia para poder ser sometidos a cirugías, pacientes enfermos de cáncer que no pueden recibir los tratamientos porque no hay disponibilidad de medicamentos. Entonces creo que hay cosas bien delicadas que están dañando día con día a muchos mexicanos. Si revisamos lo que ha pasado en la economía, bueno, pues yo creo que las cifras no mienten. Y ya hay una tasa de crecimiento, seguramente va a cerrar con el menos del 9%, una cifra nunca vista, ni siquiera imaginable, ni siquiera imaginable. Está bien, creo que la pandemia ha afectado a muchas economías del mundo, yo creo que a todas, pero no en esta dimensión, no en esta proporción. Y creo que la diferencia hace la incapacidad de liderazgo del presidente de la República. No es posible que en las cosas más mínimas, yo creo que lo más delicado para este país es que hay un liderazgo negativo. Y un liderazgo negativo es aquel que provoca un daño a la colectividad. Ni siquiera ha sido capaz de tener la responsabilidad de usar el cubrebocas, algo tan sencillo. Y todos creo que coincidimos en que es una de las medidas básicas que debiéramos de seguir para protegernos un poco del contagio de la pandemia.
Y cosas tan simples, solamente por un capricho no se atienden. Si revisamos el tema de la seguridad, pues nos vamos a encontrar con que hay más de 60,000 muertos. La cifra más alta de todos los tiempos. ¿Dónde está la eficiencia, la eficacia de la autoridad? Digo, si los números no tienen sentido, pues entonces ya no hay forma de evaluar, ¿no? Y si habláramos de política, pues el presidente se ha dedicado día con día a dividirnos, a confrontarnos. No ha habido un llamado, una actitud de unidad, de participación conjunta para salir adelante en los grandes problemas que el país vive. Yo creo que cuando hay un nivel de dificultad mayor, es cuando más necesidad existe de ejercer un liderazgo unificador, integrador, que nos ayude a salir adelante. Sin embargo, bueno, pues lo vemos, el sarcasmo con el que se expresó el día de ayer cuando dijo, pues tengo el 71% de apoyo, lo demás no me interesa, ¿no? Todos somos mexicanos, todos formamos parte de este país, pensemos igual o diferente. Y creo que lo que no se vale es que quien representa las instituciones de gobierno de este país vea con tanto menosprecio a quienes no coinciden en su visión del servicio público. Y un tema del que él ha hablado con mucha frecuencia, que pareciera que es la panacea de todos los males, el combate a la corrupción. Si hay que resolver los problemas de salud, combate a la corrupción. Si el crecimiento es combate a la corrupción, si la seguridad, combate a la corrupción. Y combate a la corrupción, pero de otros gobiernos, de otros periodos, no la de este. ¿Qué está pasando en Pemex? ¿Qué está pasando con las adquisiciones del sector público? De cada 10 pesos, 4 son asignaciones directas. Ahorita no sale nada. No sale nada porque, bueno, pues, quien tiene la palabra son ellos. Y dejo nada más un apunte. A ver, Carlos. En el 2019 ya hay un dictamen de la Auditoría Superior y están observados más de 25,000 millones de pesos. Con este dato me quedo, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Uno de los principales cuestionamientos que enfrentó el presidente López Obrador fue la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en un operativo realizado en octubre del 2019. El primer mandatario reconoció que el capo fue dejado en libertad por una instrucción directa de él para no poner en riesgo a la población ante las amenazas del cártel sinaloense de provocar una tragedia en Culiacán, Sinaloa. López Obrador a 2 años de la Cuarta Transformación, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Diputada María Esther López Chávez, ya hay sus apuntes y como dicen en el Congreso, por alusiones personales. Tiene por alusiones. Bueno, si es por alusiones, voy a compartir que me parece que esta mesa está muy, muy desbalanceada, ¿no? Porque no están todas las expresiones políticas que deberíamos de estar y luego son 3 en contra y 1 a favor. Entonces yo creo que debería de haber un poquito de nivel en ese sentido, no por no poder defender una postura, sino porque debe haber equilibrio. Esto parece como un desequilibrio de opiniones, ¿verdad? Entonces sí es bastante fuerte. Y debo decir, de respecto de todo lo que dijeron ahorita los panelistas, pues que a quien diga que el presidente miente, pues le queda una única opción, probarlo. Eso es una premisa importantísima. Hay que probar lo que decimos cuando lo decimos, porque evidentemente opiniones tenemos todos a favor y en contra de los resultados. Pero a mí me parece que ha sido un gobierno que ha caminado de la mano del pueblo, ha caminado de la mano de la aceptación y sobre todo el posicionamiento de la gente, del pueblo. A veces nos vamos con la percepción del escritorio, de lo ejecutivo, de lo técnico,
Pero aquí lo interesante es que sigue siendo un presidente cercano a la gente a pesar de la pandemia, a pesar que ha tenido que retraerse de muchas actividades que él realizaba. Y sobre todo, la importancia que le damos al hecho de que se comunica todos los días con la gente, con el pueblo de México. Y cosas interesantes como el haber cancelado un montón de situaciones que le estaban dañando el presupuesto a todos los 125 millones de mexicanos. Independientemente que no le llegue el dinero en la mano a la gente, a todos los 125 millones de mexicanos, pues sí llegan los beneficios, porque, por ejemplo, en 2 años se han ahorrado 1 billón, y lo dijo el presidente, se ahorraron 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos que se hacían y que eran parte del lujo del gobierno anterior, ¿no? De todos los gobiernos anteriores que se daban. La salud, en cuanto a la salud, pues la salud es responsabilidad de todos. Han querido achacarle los muertos al presidente de la República cuando sabemos que la salud es responsabilidad de todos y que pues hay 3 niveles de gobierno y que los 3 niveles son autoridades sanitarias, sobre todo los gobiernos, los gobernadores y el propio presidente. El presidente marcó una ruta y hubo quien la quiso seguir y quien no la quiso seguir. Entonces es cada quien que asuma la responsabilidad de los resultados. La pandemia efectivamente ha venido a ser un parteaguas para la ruta que había trazado el presidente y la Cuarta Transformación. En cada estado de la República hay una diferenciación que habría que hacer y pues no cabe duda que el combate a la corrupción efectivamente es un tema que ha estado dando resultados. Todo mundo que se informa a través de redes sociales, de internet, se entera de la verdad de lo que está sucediendo en el combate a la corrupción. Una paloma enorme le podemos poner al presidente por el combate al huachicoleo. Lo que era el robo de combustible también podemos poner un parámetro. Lo que ha sido el beneficio que ha ido arrojando este combate y la disminución tan abrumante que ha sido para decir cuántos litros se robaban cada año, cada mes, según el conteo del presidente. El hecho de que se canceló la condonación de impuestos también ha sido un parteaguas para el país, porque todos esos miles de millones estaban en la bolsa de particulares cuando era en las arcas del erario público donde deberían de estar. Entonces es un punto muy importante también. Bueno, muy bien. Solo hacer una precisión, con todo respeto, diputada. Esta mesa no está desequilibrada, ni podemos invitar a todas las fuerzas políticas. Por formato solo puedo invitar a 4. No pudieran venir, por ejemplo, partidos que formaron parte de la coalición de Morena, no cabrían. No hay desequilibrio. En todo caso, si existen posiciones en contra, el desequilibrio pues lo genera el presidente, no este programa ni Ruta 44. Y tampoco voy a entrar a un debate porque yo no soy el que debato, yo nomás modero. El debate es con ellos y lo diría nada más en sus palabras, cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos. Ricardo Rodríguez. Mira, Carlos, creo que es una desgracia lo que estamos viendo en este país. Yo retomaría esta parte de el presidente. Lo que nos ha provocado es una confrontación todos los días, todas las mañanas. Lo que busca es decir que hay mexicanos buenos y que hay mexicanos malos. A los mexicanos buenos él los gobierna y los apoya, a los mexicanos malos los señala y los exhibe. Precisamente lo que decía ahorita la diputada es en esa dinámica que nos ha metido el presidente, en donde yo soy el bueno y todos los demás somos los malos, cuando precisamente creo que de lo que se trata es que hagamos un análisis pues lo más objetivo desde el punto de vista que cada quien de nosotros podemos tener. Mira, a mí me preocupa mucho este presidente en estos 2 años porque, lo voy a decir con mucho respeto para el PRI, su historia y lo que ha venido representando. Creo que López Obrador representa todo lo malo que existió en este país en los tiempos del PRI. ¿Por qué lo concentra? Pues porque era priista, porque en los años 60, en los años 70 era un gran priista que trabajaba en Tabasco, que trabajaba en distintas funciones del PRI, y luego hicieron algunos movimientos internos en el PRI y hubo a quienes no les gustó y entonces trabajaron para recuperar el poder, lo recuperaron y hoy hacen precisamente lo que hacía el PRI en los años 60, en los años 70.
Yo sostengo que el presidente es mentiroso. Todos los días dice mentiras en sus mañaneras. En su informe, en los 40 minutos que dio el día de ayer de informe, dice mentiras. Dice que prácticamente ya arreglaron las carreteras en el país. En Jalisco, una tercera parte de nuestras carreteras son federales y las estatales que se están arreglando es una maravilla transitarlas. Las federales es un peligro transitarlas porque el gobierno federal tiene 2 años que no les mete dinero a las carreteras federales. Pero miren, dice la diputada que hay que probarlo. Si yo les digo cuáles son las mentiras, pues no me va a creer. Bueno, hay organismos no gubernamentales que muestran cada que habla el presidente de los Estados Unidos, Trump, cuántas mentiras dice. Y también exhibe al presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador, todas las mañanas, alrededor del 40% de sus aseveraciones son mentiras o tienen poca verdad. Ahí está el dato, diputada. El presidente, ¿qué hace para gobernar a los mexicanos? Simple y sencillamente se dedica a dar discursos todas las mañanas, 2 o 3 horas, pero no le da tiempo para gobernar. No le da tiempo para voltear a ver la economía, la seguridad, los temas que de verdad nos interesan a los mexicanos. Termino diciéndoles, decía ahorita Ramiro Hernández, que hablaba del gabinete, que no había gabinete con el presidente López Obrador. No, hombre, lo grave es que ya renunció el jefe de gabinete. Es decir, tienen una crisis a tal nivel que el jefe de gabinete, el empresario, el cercano a los intereses económicos de este país, renunció al propio gobierno de López Obrador. Natalia Juárez. Bueno, cuando aquí se habla de que hay que probar lo que decimos, cuando le decimos, yo creo que esa también sería una muy buena recomendación decírsela al presidente de la República. Efectivamente, todas las mañanas, en ese espacio de 2 horas y hasta veces de más tiempo, lo que se dedica el presidente, aparte de decir mentiras, es a denostar a las personas que no piensan como piensa él. Efectivamente, a dividir a esta sociedad entre conservadores y liberales. Si no estás de acuerdo, es el insulto, es el señalamiento, y no hay pruebas. Y no ha habido hasta ahorita una sola prueba de muchos personajes con los que él habla. Y yo no vengo a defender aquí a ninguno, por cierto. Yo aquí vengo a hablar de todo esto que hace todos los días el presidente, que gobierna con pura saliva. Yo sí creo que es el gobierno de la saliva. Eso, solo hablar, 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 hablar. Yo preguntaba en la ronda anterior, ¿cuáles son esos cimientos y cuáles son esos resultados de la vida pública del país que cambió? Y si es el huachicol, perdonen, pero yo no tengo hasta ahorita todavía las cifras concretas y reales que a mí me permitan tener un juicio sobre que el huachicol ya no existe. El asunto de los programas sociales, que el asunto de los recursos que se han ahorrado, ¿no? Pues todavía me preocupa muchísimo más. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Cómo se está? Si se ahorró tanto como se dice en esta mesa, tendríamos que saber dónde está cada peso, y para eso hay instituciones que te van diciendo y que se transparenta. Ni siquiera existe transparencia porque también los órganos autónomos también están siendo señalados y están también siendo puntos enfocados por parte del presidente porque no está de acuerdo con ellos. Creo que a eso de probar lo que decimos cuando lo decimos, creo que eso le quedaría perfectísimo al presidente. A lo mejor habría que robarlo en un tuit para decirlo, que la misma gente de la 4T que lo apoya, que también están de acuerdo con eso. Por último, si la salud es responsabilidad de todos, ¿por qué este gobierno, el gobierno federal, no incrementó en términos reales al último año del gobierno del federal anterior el costo en salud? Este año se aprobaron 430,000 millones en el 2021 y que realmente es lo mismo del último año del gobierno anterior. Y en una pandemia como la que estamos pasando, cuando, ojo, también el sistema de salud que teníamos, y tampoco vengo a defender administraciones pasadas, pero que tenía más o menos un esquema que permitía que la gente tuviera acceso a servicios de salud, también se desmoronó por una nada, o por un no sabemos reglas todavía de operación de un sistema que se llama INSABI. Todavía no sabemos cómo acceder a él. En una pandemia donde han muerto hasta ahorita, o en estos días, más de 106,000 mexicanos. Así es de que si la salud es responsabilidad de todos, sí, pero que no se nos olvide que la Cámara de Diputados es quien aprueba el proyecto de egresos y que quien lo aprueba es la maquinaria o la mayoría de Morena. Ramiro Hernández. Bueno, yo quisiera pedirle una disculpa a la diputada porque no es un tema de, como dicen, de mayoriteo
Entiendo la dificultad que representa defender un gobierno como este, pero indudablemente no es un tema en el que queramos incomodarla. Y por otro lado, Ricardo, pues no nos endoses como partido lo que hoy están haciendo los que gobiernan por el hecho de que fueron priistas. Creo que se echaron a perder después. Tanto quien gobierna el país como quien gobierna el Estado, los dos vienen del PRI, entonces yo quisiera que por ese hecho tampoco nos endosen ahora lo que están haciendo en el presente por lo que fueron en el pasado. A mí me parece que los números son muy claros, ¿no? A 2 años de gobierno tenemos 12 millones de pobres más en México. Tenemos 70 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. A 2 años de gobierno se han registrado alrededor de 65,000 ejecuciones. Pues esa es la seguridad. A 2 años de gobierno se han registrado 7,329 feminicidios. El presidente puede decir todos los días lo que quiera y efectivamente, como él tiene otros datos, difícilmente podemos probarle lo que estas cifras indican. Pues estas cifras no las inventamos nosotros. El crecimiento, o sea, está previsto un crecimiento de menos el 8.5. Pues no es una cifra que estemos inventando los que estamos en esta mesa. Son datos que tienen una fuente autorizada, técnicamente estructurada, ¿no? A 2 años de gobierno hay 7 millones de desempleados. Digo, creo que las cifras son contundentes. A 2 años de gobierno, la deuda pública que se registra es de 1.5 billones. Es de 12.28 billones. Aumentó 1.5 billones de pesos. Y él dice que la deuda no ha crecido. Por supuesto que ha crecido. No sé cuánto se haya endeudado este gobierno, pero la deuda creció 1.5 billones de pesos. Hoy debemos 1.5 billones de pesos más que hace 2 años. A 2 años de gobierno han salido del país, es la estimación, hay una fuga de capitales de alrededor de 22,000 millones de pesos, datos del Banco de México y de Forbes. A 2 años de gobierno había un fondo estabilizador que era del orden de los 279,000 millones de pesos. Ya no está. Ya no está. ¿A dónde se fue? Nadie sabe. Ese es el tema. A 2 años de gobierno. Ramiro, nos atropella el tiempo. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con más de este tema. Como le sucedió a muchos gobiernos del mundo, la pandemia del coronavirus se convirtió en la mayor prueba que ha tenido que enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Critican que el gobierno federal se quedó corto en los apoyos a empresas para evitar pérdidas de empleos y en el manejo de la crisis de salud al insistir que está controlada. Por otro lado, se reconoce la previsión del gobierno para adquirir futuras vacunas. Estamos de regreso aquí en este espacio y estamos hablando de López Obrador a 2 años de la Cuarta Transformación, el tema que abordamos en Ruta 44. María Esther López Chávez, tienes ya tus apuntes, pero te quiero preguntar, hablabas tú al principio de que este gobierno ha cambiado, que hay cosas realmente que se pueden, digamos, estar orgullosos. ¿Podemos hablar de cosas concretas, datos específicos? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, debo decir que una de las cuestiones importantísimas donde se concentra ya el recibir el presupuesto directamente en bienestar, efectivamente, pues son, por ejemplo, la pensión para adultos. Carlos, voy a ser muy incisiva en eso. Aquí en el estado de Jalisco hemos propuesto desde el año pasado, ya más de un año, hemos propuesto solamente
la gratuidad del transporte público a los adultos mayores. Aunado a esos, los colectivos se concentraron y pidieron también que añadiéramos a los discapacitados. El Congreso del Estado no ha sido capaz, el Ejecutivo del Estado no ha sido capaz de resolver ese punto que con números y cifras y lo que quieran y gustan, es un beneficio directo para este sector de la población. Un dato tan importante, y el presidente de la República eleva a rango constitucional la pensión para adultos mayores. Hay una cantidad enorme ya, y eso es realmente probable, el hecho de que ya están recibiendo sus pensiones. Inclusive el presidente, por ejercicio del COVID, les enviaba las dos remesas juntas para que pudieran sostener el problema del COVID en sus familias. Este es un apoyo directo y es un apoyo que ha sustentado en una gran medida precisamente que no se desplomara la economía en el país. El apoyo a niñas y niños también es una realidad. La entrega de becas a estudiantes, aunque no estén en las escuelas, están recibiendo sus becas también. Yo tengo un caso palpable en mi familia que sin mover un solo dedo, la jovencita de la preparatoria recibió su beca solamente por estar inscrita en la universidad, en la preparatoria. Entonces es una realidad y no lo podemos negar. La atención médica y los medicamentos gratuitos, que en días pasados fue un hecho contundente y que se ofreció ya la información completa para que se asentara que es gratuita y universal. Es toda la atención médica y los medicamentos. Sabemos que es un reto mayúsculo, monumental, pero debo de decir y asentar que pues no se comparan 2 años de gobierno de Cuarta Transformación con un proyecto como tal, con 36 años de gobierno de los 2 partidos anteriores que han gobernado. No se compara, son 2 años en comparación de 36. La atención médica, como decía, en Jalisco tampoco ha sido posible por las diferencias con el asunto del INSABI. Digan lo que digan, el INSABI ha entrado en función y eso es pues un gran avance para muchos mexicanos que sobre todo que están marcados por una gran desigualdad en todos los sentidos. En 2 años también es un dato importantísimo que nadie dice y por supuesto nadie celebra si son oposición. En 2 años se ha aumentado el salario mínimo en un 30%. Estos 2 aumentos han sido sin precedentes. Nunca antes en la historia en México se había tomado la decisión porque todo el mundo afirmaba que se iba a desmoronar la economía y que se iba a afectar a las empresas y a los empresarios, ¿no? Esto es una gran mentira. El presidente ha aumentado en 2 ocasiones el salario mínimo, ha estado atento a las franjas que son frontera, para también que haya estímulos fiscales, que haya cimentación de una economía mucho más pujante para que haya motivación de invertir y de fomentar los empleos. Muy bien. Ricardo Rodríguez, aunque te cueste un poquito de trabajo, a ver, dime algo positivo de estos 2 años de la administración. A ver, yo creo que tampoco podemos cerrarnos. Creo que hay un par de temas que yo rescato de lo que ha hecho López Obrador estos 2 años. Reconozco el tema del incremento al salario mínimo, 30% real en estos 2 años. Lo malo es que subió el salario mínimo, pero echó a perder los empleos. Ahorita les platico de eso. Y otro tema, creo que sí es cierto, como dice la diputada, hay una serie de apoyos a los ciudadanos, como la pensión de adultos. Amplió ese tipo de programas, pero hay que decirlo, esos programas ya existían, los tenía Peña Nieto, los tuvo Felipe Calderón. Simple y sencillamente lo que llegó López Obrador fue decir, en lugar de darle a tantos, lo voy a hacer más grande y en lugar de darles tantos pesos, les voy a dar un poquito más de pesos. Es decir, no está innovando, no está llegando y está... Pero sí está favoreciendo más gente. Seguramente sí, pero no está transformando el país como lo propuso. Llegar y simple y sencillamente abrir la llave en más apoyos sociales no transforma México. Y sobre todo, cuando hacen lo que hace la gente de Morena. Yo los invito, encuentren los famosos padrones de todo ese dinero que reparten. Encuéntrenlos, no existen los padrones. Es una manipulación política que hacen a través de los programas sociales pensando en los procesos electorales. Y dicho sea de paso,
Decía aquí la diputada María Esther que no se comparan 2 años con 36. Espero que no sea una oferta negativa de que el presidente se vaya a querer quedar más de los 6 años que le corresponden. Pero mira, esas son las cosas positivas que le veo. Pero yo sí quiero resaltar, suben el salario mínimo 30%, pero desbaratan la economía. Y aquí podrán decir, oye, sí, es que nos llegó la pandemia, no estaba contemplada, presupuestada y por eso se cayó la pandemia. No. Este país empezó a decrecer de manera seria y profunda a partir de que López Obrador llegó a ser presidente. ¿La pandemia le complicó el país? Sí. ¿La pandemia es culpa del presidente? No. Lo que es culpa del presidente es el pésimo manejo de la pandemia. Acaban de salir hace unos días unos datos en donde dicen que de las poquito menos de 5 millones de negocios que hay en este país, en estos 2 años han desaparecido 1 millón. Sí es cierto, se crearon 600,000, pero tenemos 400,000 unidades económicas, empresas que más o menos generaban 3 millones de empleos que desaparecieron en los 2 años que lleva López Obrador. En materia económica, creo que el presidente deja mucho que desear, como lo deja en el tema de salud, y con esto termino. El INSABI existe lamentablemente para este país. El Seguro Popular que se hizo en algún gobierno, se vino fortaleciendo, vino a cubrir lo que no cubría el IMSS y lo que no cubría el ISSSTE. Aquellos que no tenían seguridad social tenían la posibilidad de acceder a un tipo de atención médica. ¿Y qué pasa en este momento? Me dicen que uno de los logros del presidente López Obrador es que hay medicinas para todos y servicios de salud para todos. De verdad, miren, debería darnos risa, pero nos da pavor. Los mexicanos están muriendo precisamente porque desmantelaron el servicio de salud de este país, y eso es gravísimo porque cuesta vidas. Muy bien, Natalia Juárez. Sobre cuestiones positivas de este gobierno, yo encuentro el incremento al salario mínimo como un logro, y encuentro también, al menos, que se meta al debate el tema del outsourcing. Creo que el tema de la subcontratación es un tema muy grave en este país, que se ha dejado y que se dejó de crecer mucho, y que no se reguló, o al menos estaba regulado en la ley, pero como sabemos el papel aguanta un montón. Y creo que al menos meter ahorita ya el tema de la subcontratación es un tema que yo aplaudo como sindicalista y trabajadora que soy. Sin embargo, también yo encuentro los peros, ¿no? Se decía en esta mesa que los programas sociales se elevaron a rango constitucional y que el acceso a la salud y los medicamentos es gratuito y universal. El cuarto constitucional ya decía primero que se garantiza el acceso a la salud, que debe haber un acceso a la salud ya por el artículo 4. Es una mentira que haya acceso gratuito. Una cosa es que la ley diga que yo tengo acceso a todos los medicamentos y a servicios de salud, y otra cosa es acceder realmente a ellos. Son 2 cosas completamente diferentes. Insisto, el papel yo puedo decir lo que quiera, pero no es verdad. No es verdad que se tenga acceso a medicamentos. Si lo vemos, no solamente en las noticias, que evidentemente no puede ser nuestra fuente de información nada más, sino que lo vemos también en los mismos hospitales. Aquí lo conocemos, creo que todos, médicos, administradores de centros de salud, donde se da cuenta de la falta de medicamentos, de la falta de insumos para los profesionales de la salud en este tema, de donde se da cuenta, y donde ha sido un tema bastante lamentable, el tema de los medicamentos para los niños con cáncer, que a mí, que más allá que es una tragedia terrible, me parece tan poco sensible por parte de las autoridades federales este tema, que ni siquiera lo comentan, que ni siquiera son capaces de visualizarlo, porque es penoso el tema del tratamiento para los niños con cáncer. Entonces no podemos de verdad engañar hacia la gente, Carlos. No deben engañar hacia la gente. Si el presidente trae una aprobación del 71%, también tiene mucho que ver con esas mentiras que son constantes. Entonces yo la verdad es que sí, cuando escucho esto de la universalidad y la gratuidad en los servicios de salud, no puedes jugar así con el tema tan importante que es la vida humana en una pandemia, y sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra, y en zonas rurales tan alejadas, que si la misma zona conurbada o la misma zona metropolitana el acceso a la salud no es lo más sencillo, ya no quiero pensar en todos las zonas rurales. Ramiro Hernández. Mira, si buscáramos una acción positiva, sin duda hay.
Y yo empezaría por reconocer la intención del combate a la corrupción. La intención. ¿Cuánto se avance? No sé, pero creo que hay una insistencia en el tema y algo se podrá hacer. No veo mecanismos específicos que estén orientados a hacer un combate de fondo y de manera estructural. ¿Qué otro elemento vería yo positivo? El tema de la austeridad. Yo creo que la austeridad en el servicio público es un reclamo de muchos mexicanos. Otro más sería la terminación de privilegios, sobre todo de servidores públicos de primer nivel. Me parece que estas son acciones bien vistas. Yo no puedo ver como algo positivo el que haya abierto Los Pinos o el que se haya ido a vivir a Palacio, cosas de ese tipo que son más de forma, más buscando el aplauso que transformar realmente de fondo las cosas. Sí creo que se desplomó la economía, eso es innegable. Y cuando hablamos de que se incrementó el salario mínimo, pues es una acción que muy poco podríamos ver que se refleja en un beneficio real para los mexicanos. ¿Por qué? Porque lo realmente importante es que hay 70 millones de mexicanos, que mencionaba yo, que no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. ¿De qué nos sirve un salario mínimo que creció, pero que pasó de los 70 pesos a los 100 y pico de pesos? O sea, ¿quién resuelve su problema con 150 pesos? Digo, es un movimiento, pues, ¿qué les diría? Casi demagógico, porque no hay quien trabaje por 150 pesos. O díganme si estoy en un error. Ese es el salario mínimo. ¿Quién gana ahora el salario mínimo? Entonces creo que estamos hablando de dos cosas que no tienen que ver, no impactan realmente en la vida de los mexicanos. La cifra es clara, 70 millones de mexicanos que no tienen para adquirir la canasta básica. Por otro lado, bueno, pues ahí está, se desplomó la economía. Casi un 9% de crecimiento, un menos 9% de crecimiento. Ahora, yo creo que tampoco se pueden comparar, como se dijo aquí, 2 años con 36. Lo más peligroso de todo esto es que en 2 años casi se acabó lo que se tuvo en 36. Digo, el destrozo de las instituciones es verdaderamente delicado. Yo quiero ver que en esa misma forma que se han venido destrozando las instituciones, se formen nuevas instituciones. Porque eso no está pasando. ¿Qué pasó con los fideicomisos? Más de 100 fideicomisos. ¿Y por qué hay corrupción? ¿Y por qué no se castiga a los corruptos? Entonces ese es el tema. Me parece que se usa como pretextos temas que generan un gran malestar social, pero no se está haciendo nada para sancionar a quienes tienen alguna responsabilidad. Y yo lo digo como presidente del PRI, sería el primero que aplaudiera la sanción a quienes han incurrido en malos manejos de los recursos públicos. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Una de las decisiones polémicas tomadas por López Obrador fue la cancelación de 109 fideicomisos públicos que destinaban fondos para diversas actividades, entre las que figuraban la educación, cultura y el cine. El presidente argumentó que el dinero se desviaba por intermediarios y prefería otorgar apoyos directos. Su combate a la corrupción es opacado cuando aparece un video donde su hermano Pío recibe millones de pesos para campañas. López Obrador, a 2 años de la Cuarta Transformación, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Hoy voy a comenzar contigo, Ramiro. Las conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que podemos decir muchas cosas a 2 años de gobierno. Y agregaría algo tras más, ¿no? ¿Qué está pasando con Pemex? Pemex se convirtió en una de las prioridades más importantes de este gobierno. Y lo que podemos ver hasta ahora es que bajó la producción.
creció el nivel de endeudamiento y hay en 9 meses Pemex perdió 550 mil millones de pesos. Entonces digo, yo creo que hay cosas que sí generan una responsabilidad y que me parece que se menosprecian. Pareciera que esos temas son menores. A 2 años de gobierno, el tema de salud es verdaderamente crítico. Y es crítico por los números mismos. El gobierno no había ejercido 240 mil millones de pesos de los que tenía presupuestados para el sector salud. ¿Cómo nos explicamos que haya recursos sin ejercer y haya hospitales sin medicamentos? Que haya gente que se está muriendo porque no les pueden practicar una operación, porque no pueden aplicarle los medicamentos básicos para poder controlar una enfermedad. A 2 años de gobierno, las prioridades fundamentales esas son intocables. El Tren Maya, que por cierto aumentó en un 400% su costo, pasó de 65 mil millones de pesos a 321 mil millones. Pues esto es una barbaridad, ¿no? ¿En base a qué se calculó? Por eso creo que pues a 2 años de gobierno también habría que revisar qué pasa con los 25 mil millones de pesos en las que la Auditoría Superior encontró irregularidades. Creo que a 2 años de gobierno es importante mantener la atención para no perder de vista el desempeño de un gobierno que evidentemente en un año electoral está cuidando sobre todo el poder mantener la mayoría en las cámaras. Indudablemente que el ejercicio presupuestal tiene una clara connotación clientelar. Por eso para el presidente es muy sencillo y obviamente es una gran prioridad la distribución de apoyos, todos los mecanismos que hay para entregar apoyos a tercera edad, a jóvenes. Programas sociales. A los programas sociales de reparto, esa ha sido la prioridad y creo que esta es una cuestión que me parece muy delicada si no se corrige la parte productiva de la economía. Muy bien. Natalia Juárez. Creo, antes de terminar, a mí me gustaría también tocar un tema que para mí en lo particular, también siendo maestra universitaria y para la sociedad es muy importante, el presupuesto de la universidad pública. Se hizo una disminución también del presupuesto de la universidad pública y se está apostando por un modelo de universidad de cochera, un modelo de universidad, de las llamadas universidades del bienestar, en las que primero ni siquiera existen en la planta docente derechos laborales, están en cocheras literalmente. Pareciera que una cochera y un salón con un pizarrón ya genera una universidad. Eso no es así. Tenemos que luchar por el presupuesto de la universidad pública. Creo que otro tema fundamental también es la educación básica. La ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que en México van a desertar 1.431.567 alumnos por esta pandemia. ¿Por qué? Porque se dejó a las televisoras privadas, a muchas televisoras privadas, la responsabilidad de hacer llegar los contenidos académicos a los niños ahora en la pandemia. También el manejo de la educación básica y pública en esta pandemia ha sido realmente una tristeza y no podemos dejar o pensar que son 2 años. Para mí este año ha sido un año que supongo que para todos sumamente desgastante, sumamente inédito, sumamente triste y creo que es cuando el gobierno debería de haberse puesto bien las pilas. Claro. Y cómo vamos a manejar la pandemia en salud y cómo en educación y cómo en educación superior y cómo en la investigación se están quitando las becas también para la investigación en universidades públicas. La investigación en México no tiene que ver con público-privado, con fifí o no fifí.
tiene que ver con un proyecto nacional de a dónde queremos llegar con la investigación y con el valor agregado que se le da al conocimiento en este país. Muchas gracias, Natalia. Ricardo. Miren, en primer lugar yo tengo la obligación de responder aquí a una aseveración que se hizo en sentido de que pues no hay gente que gane el salario mínimo. La realidad es que si no somos conscientes de eso, si no lo visibilizamos, pues no lo vamos a corregir. Lamentablemente sí hay quien gana el salario mínimo en la economía formal, en la economía informal, termina siendo referente. Hay que tenerlo presente para corregirlo. Creo que tengo la obligación de hacer ese comentario. A manera de conclusión de estos 2 años de gobierno, yo coincido que ha sido un gobierno que ha vulnerado instituciones. Tenemos el IFE, tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos lo que se ha hecho con el tema de los fideicomisos. Han sido 2 años en donde se ha centralizado el poder político, el poder financiero, las finanzas públicas, todo se ha centralizado en este país. Es un gobierno, o son 2 años en donde nos hemos ido a un país otra vez, en donde manda un solo hombre, y eso es lamentable. Son 2 años en donde se han venido confrontando a los mexicanos, y esto es lamentable porque López Obrador un día se va a ir, pero la crisis de confrontación que ha provocado nos la va a dejar ahí. Son 2 años en donde se ha dedicado a atacar periodistas y medios de comunicación que no están de acuerdo con él y los exhibe en sus mañaneras. Va y dice, miren, ellos no hablan bien de mí, y ponen sus columnas y los exhibe para que después en redes sociales se traguen a esos periodistas y esos medios de comunicación. Ya lo dijimos aquí, ha destrozado el sistema de salud. Se ha gastado nuestros ahorros de 2 o 3 décadas que veníamos ahorrando precisamente para momentos de crisis. Todavía no llegaba la crisis y López Obrador se los gastó. Quiero ver qué vamos a hacer en el 2021 con crisis económica y sin ahorros. Ha militarizado el país contra lo que propuso y dijo, militarizó este país. Yo lo que les diría a manera de conclusión es que ojalá se nos pasen rápido estos 4 años antes de que terminen de destrozarlo. Muy bien, María Esther, diputada. Bueno, pues una gran diferencia de percepción, ¿no? Yo siempre lo he dicho a través del ejercicio de la Diputación, las percepciones que más importan y más trascienden es de boca a boca lo que la gente expresa. Me preocupa muchísimo que se levante un precedente de decir que el presidente miente. Y yo me iría entonces a las instituciones, ¿no? Yo me iría a que fuéramos a las instituciones de transparencia, que si tenemos pruebas, pues anunciemos y denunciemos los temas, que si somos evidentemente opositores, pues también lo hagamos oponiéndonos a las mentiras que otros dicen, ¿no? Porque en este proceso de 2 años se cumple una de las profecías que dijo el presidente, o una de las cuestiones que él asentaba, donde dice, pues se sientan los partidos políticos a ponerse de acuerdo para irse en contra de la cuarta transformación, en contra de López Obrador. Yo voy a decir algo fuerte. Yo celebro la confrontación y celebro porque es donde se debate, donde se puede poner sobre la mesa los temas. Y sí, ha habido una confrontación, una polarización, pero no fue el presidente quien la inició. El presidente llegó a gobernar y se empezó a reunir desde a las 6 de la mañana, toma la mesa de seguridad y luego va a la mañanera. Y los temas de la mañanera yo los tengo muy presentes porque la veo y la escucho todos los días, es mi obligación informarme, estar informada y entonces checar si en realidad podemos hablar de una forma distinta con la gente. Qué bueno que hay confrontación, porque de esa manera nos enteramos quiénes quieren este país. Dice el PRI, el señor Ramiro, dice pues que el salario mínimo que son 150, ¿no? Para aumentarlo. Pues por eso durante todos los gobiernos del PRI no se tomaron la molestia de aumentar realmente el salario mínimo. Eso sí ha transformado a mucha gente y yo creo que vamos hacia ese punto, hacia la gente que realmente ha sido vulnerada durante muchos años, sectores de la población que han sido abandonadas y que ahora que escuchan los discursos de otros partidos o de otros actores políticos, inclusive de los mismos medios de comunicación, pues la gente ya no es tonta. La gente ya está informada, la gente ya está consciente y sobre todo está palpando la gran necesidad, y yo creo que tenemos un punto de partida importante que será el 2021 para este país, para México, y la gente va a volver a definir
Y yo creo que eso es lo interesante, Muy porque bien. de decir tenemos que decir muchas cosas, de transformar todavía nos queda mucho trabajo por hacer. La gente se está poniendo la camisa y quiere estar informada y también está diciendo de boca a boca la verdad. Muy bien, diputada, muchas gracias. Gracias, muy Ricardo, agradecida. muchas gracias. A la orden, Carlos. Natalia, muchas Saludos. gracias. Gracias a ti. Ramiro, Carlos, muchas muchas gracias. gracias. Hasta la próxima.